¿Cómo les va, estimados amigos y amigas de CADEFI? Les doy la más cordial bienvenida a este curso el día de hoy, lunes 11 de agosto de 2025, en punto de las 9 de la mañana. Damos inicio a este curso, segunda parte de lo que es la prevención de riesgos a través del control interno. Para los que ya nos hicieron el favor de acompañarnos la primera sesión, bueno, habíamos comentado ahí algunos aspectos respecto de esto que debemos de tener muy en cuenta para el control de las empresas, y hablábamos en principio de irnos desde lo básico. La parte básica en cuanto a tomar en cuenta, sí, la parte corporativa, pero incluso decíamos, y de ahí créanme que nos podemos llevar muchas sesiones, a partir de lo que es la constitución de una sociedad. Definir incluso desde lo que va a ser el tipo de sociedad, evidentemente hablando si fuera mercantil, reguladas estas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en total 7 prácticamente, o si es una sociedad civil o una asociación civil, dependiendo a lo que nos vayamos a dedicar. Y a partir de ello también, ¿por qué no mencionar el hecho de que también deberíamos empezar desde esa parte del objeto social en la Constitución, empezar a poder definir cuáles van a ser esas actividades que va a tener la asociación, la sociedad, ya sea mercantil o civil, si va a ser prestación de servicios, comercializar algo, transformar, o incluso una agape, también. Desde ahí debemos de considerarlo. Y nada menos, amigos, nos pasó la semana pasada precisamente respecto a una nueva sociedad que se va a constituir y que dicen, oye, pues yo ya tengo con el notario apalabrado el objeto. Ok. Y como, ¿por qué lo vas a generar a partir del notario? ¿Por qué le vas a dar esa tarea? ¿Por qué le vas a dar esa tarea al notario? Finalmente decíamos, cuando tú agarras y dices, voy a hacer un contrato, ya sea de comisión mercantil, de comercialización, de colaboración, a lo mejor voy a hacer un contrato de confidencialidad, como una obligación de hacer, de no hacer, de permitir, una prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes, arrendamiento, de bienes muebles, inmuebles. Voy a hacer el pago de derechos de autor, regalías, licenciamientos, etcétera. Dices, oye, esos contratos regularmente, ya sea que tengas tú un departamento legal dentro de la empresa o que tengas a un asesor externo como un abogado, como despacho, que finalmente te diga, oye, yo voy a hacer este contrato, a ver, aquí lo tienen para ambas partes, y vas y simplemente sacas una copia certificada con el notario, le dices, notario, vengo aquí con este contrato, por favor, certifícame que esta copia es fiel de la original, y te pide tus INES, y entonces dice el notario que certifico con esta fecha que esta copia es fiel del original y que comparecieron ante mí las personas que en el contrato participan, las partes. Ok. Dices, ¿y por qué haces eso? Pues porque ahora la autoridad lo que quiere también que le demuestre es una fecha cierta. Que sepa que no al momento de que me llegó una carta de invitación, una orden de visita, o quizá también hay una vigilancia profunda, donde tenga yo que exponer o entregar alguna documentación, la autoridad no presuma en su momento que diga, esto lo acabas de hacer porque mira, este contrato todavía huele a tóner. No. Este tiene una fecha cierta que lo hice en su momento, ahí estaban las partes, y fui con el notario para que certificara que esa copia en tal periodo se realizó. Ese contrato se emitió en tal periodo. Y para dar también efectos a la materialidad de toda la operación. Porque mira, estoy pagando comisión mercantil a ciertas personas, aquí tengo todo lo que son sus generales, su constancia de situación fiscal, mi contrato, las bases que voy a determinar para pagar esas comisiones, en función de qué, los porcentajes, los montos, la periodicidad, en qué casos de penalización pudiera aplicar, etcétera, etcétera. Y dices, ok, eso lo haces con los contratos, pero aquí de entrada diríamos, oigan, ¿y por qué no lo hacemos con nuestra acta constitutiva desde el objeto social? Porque esa tarea sí se la dejamos al notario. Y ojo, porque también aquí pudiéramos decir, híjole, qué lástima que yo ya estoy constituido y esa parte me lo hubiera podido aplicar
en caso de una constitución de nueva creación. A ver, espérame, tú puedes hacer las modificaciones que correspondan, que consideres precisamente a tu acta que hoy por hoy ya tienes, con la que vienes trabajando. Algunas adecuaciones, tenemos en la oficina varias, tanto sociedades mercantiles como asociaciones civiles también, y una nada menos acaba de sesionar hace un par de semanas precisamente para hacer una actualización de estatutos, que incluso obviamente esto tiene que seguir un protocolo, evidentemente, para poder determinar, que fue todo un show, porque resulta que se juntan, son alrededor de 380 miembros de una sociedad de médicos, de un hospital. Se juntan y la reunión, la convocatoria que se hizo solamente fue para poder definir y decir, oye, sí o no cambiamos este estatuto, aquí tenemos cómo está redactado y aquí la propuesta de cambio, solamente digan sí o no, nada más. Se hizo un relajo porque de entrada en la sesión, pues evidentemente había que sacar todo, ahí sí de verdad, por el escrutador, ahí contar las personas que estaban, que pudieran participar, que todos estuvieran al corriente con sus cuotas, etcétera. Y de repente la sesión nada más se tornó en un relajo porque malinterpretaron las cosas y ya saben que nunca falta, por muy bien que se lleven las cosas, a una persona que sea pues contreras, rijosa, que no quiere colaborar, que ese cuate si se desmaya, ya ven que todos volvemos en sí, ¿no? Oye, se desmayó, no, ya volvió en sí. No, este cuate vuelve, no. Nada más por llevar la contra, ¿no? O sea, dices, ok, se hizo un relajo y nada más se trataba de decir, a ver, este es el estatuto que se tiene que adecuar, porque estamos hablando de una sociedad médica de que data del 72, del año 1972. Entonces, habría que adecuar algunos estatutos, habrá que eliminar algunos, habrá que también poner, digamos, los términos que hoy por hoy se utilizan en cuanto a la parte digital, etcétera, y la inclusión de nuevos miembros e incluso también el poder llevar a cabo ahí algunas cuestiones vitalicias para los socios fundadores que en la mayoría ya han ido falleciendo. Entonces, se hizo un relajo y con ser que únicamente constaba de decir, a ver, este estatuto, la redacción de tal dice esto, se propone cambiarlo por tal en una adecuación solamente, de actualización a términos más recientes. Se trataba de agarrar y decir, a ver, y aquí está la lectura, aquí está la propuesta, como lo hacen, digamos, incluso con cualquier modificación a las leyes. Y entonces dicen, ok, y nada más era sí o no. Oye, ¿votas porque sí se cambie o no? Nada más. Y se hizo un relajo porque ahí decían, no, es que esa redacción a mí no me parece. A ver, espérate, esto ya lo hizo un abogado corporativo que tiene todos los antecedentes, que traemos todas las actas de cambio de mesa directiva, todas las actas de aprobación de lo que es el resultado del patrimonio, todas las tenemos al día y ya se aventó esa tarea el abogado corporativo. Tu compañero, miembro médico de la membresía, tú no eres experto en esa parte, delégasela al que sí es experto. ¿A quién? Al abogado corporativo. Y hay que tenerlo ahí al ladito. ¿Para qué? Para que el que sabe pueda ver los efectos que pudiera tener alguna modificación. ¿Por qué entonces le dejamos esa tarea al notario? Les digo que acabamos de constituir una nueva empresa, de hecho van a ser dos, una incluso dedicada, una es del transporte y la otra es dedicada son empresas hermanas, pero la otra va a tener 3 estaciones de servicio, gasolineras, que obviamente dices, oye, ¿qué tendríamos que observar hoy por hoy en lo que son nuestros estatutos, en lo que es nuestro objeto social, lo que deberíamos de cubrir en esencia? Independientemente de que seamos contadores, pues sabemos y estamos al día precisamente por los cursos que tomamos aquí en CADEFI, por lo que estamos interesados en el estudio. Decimos, oye, yo creo que hoy por hoy cualquier objeto social debería de contemplar al menos 3 situaciones básicas, importantes, independientemente de lo que van a ser mis actividades para Reps. Ojo, y hasta ahí el comentario. Ese también es, pero no es importante, actividades, para saber si soy Reps o no. Pero 3 básicas así en específico. Dirías, oye, la parte de la responsabilidad que pudiera tener a través de la inclusión de ciertos socios, en caso de que alguno de los socios, permítanme la expresión, por las actividades que realizara,
pudieran contaminar la operación de la sociedad. ¿A qué me refiero? Oye, si este socio ya sea por una situación de ley antilavado o por artículo 69b, que pudiera tener alguna relación, vínculo, nexo con una empresa o realizar operaciones simuladas, obviamente esto pudiera contaminar a la empresa como tal. Entonces, desde mi objeto social, yo debería de manejar una cláusula en la que si se incurriera en una situación ahí que presuntamente el socio pudiera tener alguna operación de ese tipo, en automático se pudiera determinar una forma de salida o evidentemente una forma de distribución hacia los demás socios para que no pudiera de alguna manera contaminar o frenar o coartar la operación de la empresa de la que estamos todos los demás. En cualquier caso, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. Segundo, aunado a este sería, oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, en caso de fallecimiento de uno de los socios y digamos los supuestos que se pudieran dar? Los porcentajes de participación, ¿qué es lo que sucede? Y sobre todo también yo diría, esto ya aunque no pudiera venir dentro del acta, pero sí tenerlo como una situación hablada, pactada y llevarse a cabo como una obligación de los socios del tener sí o sí una cuestión de sucesión testamentaria. Porque si no, luego se puede convertir en un problema. Y eso estamos hablando todos desde lo preventivo. ¿Sí me van siguiendo? Ahora dices, oye, yo ya tengo constituida la empresa. Adecua nada más tus estatutos, adecua tu acta, adecua las actividades. Súmale esta parte que decimos esencial, cuestiones de ley antilavado o cuestiones 69b, si uno de los socios estuviera involucrado en alguna operación de esas, obviamente cuál va a ser la salida de este o en caso de fallecimiento. Punto número 2, dirías, oye, de acuerdo, lo voy a adecuar. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en el caso de lo que van a ser esos beneficios estatutarios que yo puedo generarle a los socios? Y miren, nada más aquí para que tengamos en cuenta, me voy a remitir al material nada más ahí, John, porfa, respecto a que decimos, oye, ¿y esto, por ejemplo, de dónde tendríamos que considerarlo? ¿Por qué es que comentas esta parte, Octavio? Dices, bueno, ok, te diría, de entrada aquí me voy a adelantar un poquito nada más. Ahorita ya saben, estamos subiendo y bajando con las láminas, pero me voy a adecuar aquí a la parte de lo que es, ¿quién me permite a mí considerar esta situación en cuanto a lo que es los estatutos? ¿Quién me permite a mí en cuanto a considerar esta modificación en un momento dado a lo que yo pudiera tener desde el gobierno corporativo? Nos vamos al artículo 25 primero de lo que es el Código Civil Federal, que me establece el Código Civil. Ustedes saben que en cuestiones fiscales, pues siempre va a aplicar la regla o la ley específica. Siempre se va a anteponer la regla particular a la regla general. Pero en caso de que no exista alguna regla particular, que en este caso sí lo hay, porque en el artículo 7 de la ley del ISR me establece lo que se considera para efectos fiscales persona moral, pues diríamos, oye, y en el caso de el derecho federal común, ¿qué me establece el artículo 25 del Código Civil? Y me establece, se consideran personas morales, fracción tercera, las sociedades civiles o mercantiles, reguladas por Código Civil o reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya lo decíamos la sesión pasada. Pues mira, la sociedad en comandita simple, por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, la sociedad de acciones simplificada, etcétera. Entonces dices, ok, esas son las mercantiles y las sociedades civiles, despachos de contadores de manera natural, somos SC, de arquitectos, abogados, prestadores de servicios. Desde ahí es donde tú ya empiezas a planear la situación y dices, a ver, ¿qué debo de constituirme? ¿Mercantil o civil? ¿Vas a prestar servicios? Ok, prestación de servicios. El Código Civil como tal no me lo define. Ok, entonces dices prestación de servicios. Artículo 14 de la ley del IVA. Se considera prestación de servicios a toda obligación de hacer de una persona en favor de otra. O también lo que es el seguro, el reseguro, el transporte, el afianzamiento, etcétera. O dice la fracción sexta de ese artículo 14, toda obligación de hacer, de no hacer, de permitir
que realiza una persona en favor de otra, independientemente del nombre con el que se le designen otras leyes. Dice, mira, pues está perfecto porque yo tendría que ver y tener bien definido, evidentemente esto, al ladito con el socio, o socios, evidentemente, socios, abogado corporativo, abogado fiscalista y el contador. A ver qué vamos a hacer. Ya sé, me van a decir, oye Octavio, pero eso en el mundo del curso y en el mundo de la teoría está todo dar, ¿eh? Pero ya cuando quieres aterrizarlo a la práctica, pues resulta que ya te llega el cliente con un acta constitutiva ya realizada. Ok, sin tema. Ya tenemos empresas constituidas, sin tema. Por eso ponía yo el ejemplo ahorita de la asociación civil que les comento, que data del 72. Pues lo que estamos haciendo es actualizar esos estatutos, siguiendo los protocolos de poner de acuerdo a 380 personas que tienen que ponerse de acuerdo para poder hacer esas modificaciones. Regularmente como sociedades decimos, oye, pues mira, aquí son 2, 5 socios, empresas familiares y el mandamás es el que define o decide, pues es un poquito menos complicado. No quiero decir que sea más fácil, porque también ponernos de acuerdo 2 personas luego cuesta un cohete, ¿sale? Pero dices, ok, y por eso me voy aquí al marco legal. Digo, oye, artículo 26, Código Civil Federal. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios. Ojo con eso, ¿eh? Otra vez, derecho federal común. Oye, sí me establece cuestiones, lo que es la legislación fiscal, y establece el código fiscal. Oye, cuando alguna ley no mencione algo, yo entro de manera supletoria. Si alguna ley particular no lo menciona, entro código fiscal. Pero si no lo dice código, me voy a la parte del derecho federal común, a manera de que yo pueda tener una certeza jurídica. ¿De acuerdo? Y entonces me dice el 26, las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Ok, ya nos vamos entendiendo. ¿Para qué me constituí? Pues mira, voy a ser una prestadora de servicios, una sociedad civil en la que voy a prestar servicios de consultoría en cuestiones de administración, finanzas, fiscal, contaduría, quizá por ahí también mercadotecnia. No sé, estoy ampliando ahí el concepto, ¿no? Ok, pero también como objeto social voy a procurar el bienestar de mis socios y asociados. Y voy a definir esa parte respecto a cómo lo voy a procurar ese bienestar de mis socios y asociados. Y quizá por ahí también yo pueda estarle pagando en función de los servicios que pudieran ellos estar erogando en favor de la sociedad. Pero todo eso lo voy a estar dejando por escrito en el objeto. Porque obviamente hoy por hoy la autoridad, ¿qué es lo que quiere? Dice, ¿sabes qué? Debe estar alineado sí o sí lo que es tu objeto social, tu constancia de situación fiscal, la facturación que realizas en conceptos de ingreso, de gasto, que haya una asociación de ingresos con los gastos y que digan la autoridad, ok, y oye, ¿y por qué erogaste tal o cual pago? Pues mira, a esto me dedico. Y es desde mi objeto social, autoridad, te estoy diciendo para dónde voy. Oye, ¿por qué pagaste tal o cual servicio si te dedicas a eso? Mira, lo que pasa es de que mis servicios están definidos desde el objeto social. Aquí yo solamente presto este tipo de servicios y también está incluido tal. Pero mira, en este caso en particular yo estoy contratando un servicio adicional porque yo no tengo esa especialización en esto. Por decir algo. Oye, ¿sabes qué? Pues yo no dictamino para efectos de normas de información financiera internacionales. Pero por eso tengo una alianza con otro despacho. Oye, pero son servicios especializados. A ver, autoridad, desde aquí te digo, para mí este no es especializado, es una prestación de servicios. Si yo acotara las cosas desde un principio, y ahí es lo importante de poder decir, tener el abogado corporativo aquí al ladito, el abogado fiscalista. Dije abogado fiscalista. Porque dices, ok, a ver, autoridad, no te pierdas. Por eso es que hay que regresar al origen. Tu autoridad no sabes de derecho corporativo. Con todo respeto, no lo sabes.
Por eso yo aquí te estoy diciendo, la prestación de servicios, sí entiendo tu REPSE, está a todo dar, sale. Pero aquí estamos hablando de una esencia que es la prestación de servicios personales independientes, prestación de servicios profesionales. Algo así, autoridad, como en tus panfletos que sacas que dices, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que dices en tus preguntas y respuestas, un despacho de contadores debe considerarse como servicio especializado, y dice la autoridad no. ¿Por qué? Pues porque es un servicio profesional. ¿De acuerdo? Entonces así es como estoy contratando a otro profesional sin que tenga que ser REPSE, porque el profesional va a hacer las actividades de acuerdo a lo que él, su leal saber y entender, experiencia, antecedentes, capacitación, y yo no le voy a decir lo que tenga que hacer ni cómo hacerlo. Él lo va a realizar. Ahí eso está la línea delgada, pero lo estoy generando desde mi objeto social. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahorita. Y por último, artículo 28 del Código Civil. Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. ¿Qué debemos entender ahí, estimadas amigas y amigos, en esa parte de lo que estamos hablando? Oye, se van a regir, sí, por las leyes, por supuesto, pues porque nadie va, ahora sí que ni modo de que yo haga las cosas como yo quisiera. No, me tengo que regir por la legislación vigente, ¿ok? Pero además, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. ¿Qué quiere decir? Imaginen nada más ahí el peso que llega a tener el que nosotros podamos acercarnos a estos personajes, a estos profesionales, precisamente para decir, oye, pues desde el objeto social es lo que yo debo tener esta parte bien cimentada, bien definida, para que cuando venga la autoridad y me cuestione alguna deducción, alguna situación, pues yo le diga, mira, desde aquí está, ¿eh? ¿Sí me explico? Oye, ya estoy constituido, sin problema. Dice aquí Ernesto Sosa, gracias, dice, maestro, buen día, ¿por qué tenemos que tener el objeto social como quiere el SAT? Mira, más que nada, más que se supone que el notario es el experto. No, Ernesto. No. Fíjate, y te agradezco mucho, de verdad. Bien. Te agradezco de verdad, Ernesto. Muchas gracias por participar, porque así créanme que nos vamos así rapidito, se va como agua y además una cuestión más práctica. Fíjate, Ernesto. Dices, ¿no? Oye, ¿es el experto? No, no necesariamente. No. Ahí yo te diría, y digo, yo creo que aquí finalmente vale el comentario para poder definir, oye, ¿y por qué tanto como el experto? Yo te diría, estimado Ernesto, y se vale aquí nada más tener esta parte, digamos, de poder compartir puntos de vista, porque te diría, Ernesto, a ver, pregunta aquí rápida. El notario y el corredor público son dos figuras que obviamente lo que hacen es dar fe de que fue una fe pública para que ésta pueda surtir efectos ante terceros, y la autoridad es un tercero que estaría ahí interesado en la cuestión de qué es lo que se está llevando a cabo en el caso de los notarios o corredores públicos, qué es lo que están atestiguando que se haya dado como tal en una cuestión de las partes, en un convenio que hayan celebrado. Eso es lo que hace el notario y el corredor. Aquí nada más me voy a posicionar en la parte de cuáles son las funciones que tiene cada uno, los alcances de cada uno de las figuras, porque diríamos que de entrada, pues lo que es el notario, ese sí va a tener cuestiones o injerencia en poder dar fe o certificar que ciertas situaciones se dieron a nivel nacional, el corredor público, perdón, y solamente para cuestiones mercantiles. El corredor público. El notario, ese es más acotado a la entidad federativa para la que tiene la patente de poder tener la autorización como tal. ¿Ok? Aquí está. Fíjense. La sociedad o empresa debe contar con un objeto social en el cual se definirán las actividades o actos que la sociedad va a desarrollar. El objeto social debe ser lícito y posible. Debe establecer desde el momento de la constitución de la sociedad y contenerse en el contrato social. Ese es el objeto. Dependiendo del objeto social, será que la sociedad pueda celebrar ciertos contratos en el campo de derecho mercantil,
tener determinadas obligaciones y en su caso beneficios comprendidos por el derecho fiscal. Ahora aquí hago yo la pregunta, ¿y entonces por qué? Si llevamos a protocolizar actas de asamblea, contratos, ya decíamos ahorita, contratos, oye, licenciamientos, marcas, arrendamientos, uso o goce temporal de bienes muebles o inmuebles, comisión mercantil, eso lo llevamos a, decimos luego protocolizar, para mí basta con que sea una copia certificada, porque celebró la empresa ciertos convenios, y entonces, ¿por qué le dejamos esa tarea al notario? Si finalmente el notario da fe de las manifestaciones, ojo mi estimado contador Ernesto Sosa, fíjate, el notario da fe de las manifestaciones de quienes comparecen, evidentemente siendo lícitos. Y yo te comento, estimado Ernesto, yo luego cuando veo un acta así digo, ay, pinche notario, no es cierto, es mentiroso. ¿Por qué? ¿Cómo esto empieza? ¿No? Dice, se reunieron en un acta de asamblea ordinaria o extraordinaria. Se reunieron en el domicilio de la sociedad denominada tal, los señores doña Teresa tal y don Ernesto Sosa. Y fungió como escrutador la señora Teresa Ramírez. ¿Ok? Realizada el escrutinio y el recuento de las acciones, dices, a ver, espérate, ¿cuáles acciones? Si ni existen, no existen los títulos como tal. Oye, ¿y qué hago, Octavio? Imprímelos. Oye, pero deben de llevar un formato especial, específico. La misma, las acciones son títulos de crédito. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito te va a establecer cuáles son los requisitos de cada acción. Oye, que papel seguridad, adelante. Oye, tienen que estar en resguardo de la tesorería, adelante. Tienen que ser nominativos, adelante. Oye, pero ¿qué crees? Que los tienen un valor de $1 y resulta que es por 1,000,000. A ver, espérate, puede ser la adecuación que requieras para poder hacer más asequible posible todas las operaciones. Sale. Dices, ok. Y ya se hizo el escrutinio de las acciones que ni existen, ok. Se reunieron, todos estando presentes, y quien condujo la sesión fue el señor Ernesto Sosa en su carácter de presidente del consejo, ¿no? O director, o administrador único. Sale. Él presidió la asamblea con el siguiente orden del día, ¿no? Se aprueba los resultados presentados por el informe del administrador con fecha 31 de diciembre de 2024. Se presenta el informe de lo que es el comisario. Se aprueban y se decide que con la utilidad así determinada en una cantidad de 5,200,000 pesos, luego de haber hecho el pago de los impuestos correspondientes, se determina incrementar en un 5% lo que es la reserva legal hasta llegar al 20% total del capital social. ¿Ok? Y se determina que con una cantidad se llevará a cabo una reserva para el fondo de lo que sería el pasivo laboral. Y se determina un decreto de dividendos en cantidad de 3 millones de pesos, mismos que serán considerados y pagados de acuerdo al porcentaje de participación de los socios capitalistas. Se informa por este medio también que los socios industriales no participan conforme a la Ley Federal de Sociedades Mercantiles, no participan de las pérdidas, pero también se les asigna una cantidad de las utilidades. El decreto de dividendos corresponderá en el momento en el que por el flujo y el flujo de efectivo permita, en el mejor momento para no socavar el funcionamiento y la buena marcha de la sociedad. Sale, ¿no? Y ahí se hizo el actita normal. Oye, ¿vas a modificar algo? Pues de una vez mételo. Oye, se realiza una asamblea extraordinaria porque vamos a modificar capital social fijo. Pues entonces ahí se aplica. Pero entonces dices, estimado Ernesto, oye, ¿por qué el notario va, si él es el experto? Pues yo te diría que es quien tiene la fe pública para dar la fe de las manifestaciones de quienes comparecen, Ernesto. Y tenemos al notario por un lado, que él es el experto sí en una situación de comparecencia y de dar fe en cuestión